Este 14 de febrero, fecha conocida como el Día de San Valentín y que en diferentes partes del mundo se celebra como el Día del Amor, trae consigo muchas demostraciones de cariño y de lo que podrían hacer las personas que están enamoradas. Pero, como dice el amigo de Te lo resumo así nomás, el amor es una, ¿qué dice la canción? Una magia o una simple fantasía. ¿Qué sucede con nuestro organismo cuando nos enamoramos? ¿Qué plantea la ciencia al respecto? De acuerdo a diferentes estudios, cuando una persona se enamora, las sustancias químicas asociadas con el circuito de recompensa inundan el cerebro y producen una variedad de respuestas físicas y emocionales. Se acelera el corazón, palmas sudorosas, mejillas sonrojadas, sentimientos de pasión y ansiedad. Vamos a conversar con todo esto, y está interesante el tema, con Nicolás Ayes, si es que así se pronuncia, le vamos a preguntar. Médico psiquiatra del Centro de Ánimo y Ansiedad, lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Julio. ¿Está bien pronunciado el apellido, no? No, pero no importa. Ya, corríjame al aire, no diga eso, con total confianza. No, es Hate, pero la verdad Hate. que en general son pocas las veces que se pronuncia bien, así que uno ya... Bueno, cosas que pasan. No se complica, sí. Pasa porque estamos enamorados y nos equivocamos. Sí, podría pasar. Estamos conversando con Nicolás Hate, así se pronuncia, ¿no? Médico y psiquiatra del Centro de Ánimo y Ansiedad. ¿Qué sucede con nuestro organismo cuando nos enamoramos? Es la pregunta que todo el mundo se hace. No solo en Chile, sino hoy en el día mundo sobre todo. Y hoy día sobre todo, sí. Sí, bueno, primero que todo agradecerles la invitación. Y efectivamente es un tema que se ha investigado harto, porque es bastante interesante, porque el enamoramiento y el amor son fenómenos, ¿cierto?, que combinan muchos aspectos, como culturales, sociales, pero también tienen un trasfondo biológico muy potente. Y en ese sentido, cuando nos estamos enamorando, ¿cierto?, vamos a experimentar muchos cambios a niveles hormonales, ¿cierto?, y de neurotransmisores que van a impactar en nuestras conductas, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos también, ¿cierto? Y son principalmente las más nombradas, ¿cierto?, como los más nombrados elementos que están involucrados en el enamoramiento y el amor. Son la oxitocina, ¿cierto?, que es como la hormona del amor, ¿cierto?, que por ejemplo, ¿cierto?, juega un rol fundamental en el establecimiento de los vínculos madre-hijo cuando en el parto, ¿cierto?, y que también cumple un rol bien importante en el enamoramiento de pareja, ¿cierto? La vasopresina, que es una hormona que en el fondo estaría involucrada en lo que es la protección de la pareja, ¿cierto?, o como la sensación un poco de querer estar constantemente con la pareja. Evidentemente la dopamina, ¿cierto?, como tú bien mencionabas, relacionado con el circuito de recompensa, ¿cierto? La dopamina es un neurotransmisor que juega un rol fundamental en lo que es la satisfacción, la experimentación del placer, del disfrute, ¿cierto?, como que es la que está involucrada también, por ejemplo, en el caso de las adicciones a la droga, ¿cierto?, como es muy potente en ese sentido. Y eso evidentemente nos lleva a tener o experimentar como sensaciones placenteras, ¿cierto?, evidentemente en el contexto adecuado. O sea, hay un trabajo, se mueve bastante el cuerpo cuando comienza esta sensación que algunos conocen, otros no, de enamorarse, ¿no? Esperemos que todos lo conozcan al menos alguna vez. Yo les recomiendo que no. No, mentira. Oye, bueno, pero hay un proceso ahí biológico importante entonces dentro del cuerpo. Sí, está bien documentado y es bien interesante porque no tiene... está involucrado como todos estos fenómenos químicos, si uno quisiera ponerlo, ¿cierto?, biológicos, que tienen una expresión emocional, conductual, que nos llevan a experimentar como los momentos de una manera distinta, ¿cierto?, que nos hacen sentir como preparados o nos llevan, ¿cierto?, a vincularnos emocionalmente con un otro, ¿cierto?, que eventualmente podría transformarse en una pareja, ¿cierto?, que para el ser humano es muy importante como... de alguna manera, siendo seres sociales, el núcleo, ¿cierto?, de la sociedad,
sigue siendo principalmente la familia, ¿cierto? A través de la procreación, etcétera, o del establecimiento de la familia. Hoy día no solo se da desde ahí, pero por tanto tienen que existir cambios que nos lleven, nos motiven y nos acerquen a eso. De alguna manera llegar a mostrar el mundo interno, ¿cierto? A otra persona y compartir y generar una identidad conjunta, tiene que ver con todos estos fenómenos biológicos que están pasando, ¿no? Por eso también es que una vez que ya se establece la relación de pareja, esta va cambiando y va pasando por distintas etapas a través del tiempo, ¿cierto? Que tienen que ver con distintos mecanismos y fenómenos neurobiológicos. Nos pregunta acá Sergio, un auditor, biológicamente, ¿cómo se puede saber cuando uno está enamorado? Las señales, más allá de lo que uno siente desde el punto de vista emocional o sentimental, biológicamente, ¿existe algunas señas que uno dice puede ser señales del amor? ¿Se entiende lo que quiero decir, no? La pregunta, yo Sí. más o menos entendía lo que quería preguntar Víctor. Sergio, perdón, nuestro auditor. Sí, a ver, yo creo que es difícil establecer como señales que sean exclusivas del enamoramiento. Yo creo que al final es la suma de los distintos cambios que vamos presentando que uno pudiera en un contexto, ¿cierto?, interpretarlos como el amor. Como te decía, los aumentos de la dopamina a nivel cerebral, la mayor, por ejemplo, en estudios con neuroimágenes funcionales, ¿cierto?, como la marcación o que se prendan, ¿cierto?, como ciertas áreas del cerebro en situaciones particulares, o el establecer como este aumento de la ansiedad que tú comentabas, ¿cierto?, que tiene que ver con la adrenalina también, y adrenalina como de cuando uno se acerca a la persona que está siendo de interés romántico, por así decirlo. Existen cambios a niveles que aumenta el pulso, ¿cierto?, cambia un poco la presión arterial, puede variar la sudoración, además de que eventualmente esa persona, ¿cierto?, va a aprender, entre comillas, como áreas particulares del cerebro. Entonces, son cambios que, insisto, no son exclusivos del enamoramiento por sí solos, sino que es la sumatoria de todos y interpretados y evaluados en un momento determinado, en un contexto determinado, nos permiten como definirlo de esa forma, ¿no? Tenemos muchas preguntas, Nicolás. Muchos telespectadores y auditores. Dice, cuando uno está enamorado no te enfermas. Bajo la lluvia, bajo el sol, el frío, el calor, no te enfermas. Es bonito estar enamorado. ¿Es verdad que crecen las defensas del cuerpo cuando uno está enamorado? ¿Se fortalece el sistema inmune? Eso, sí. Yo creo que esa es el resumen, ¿cierto? Una forma como de describirlo. Tiene que ver con la sensación de bienestar, con el desarrollo de un estado como de satisfacción, ¿cierto? El experimentar situaciones que nos generan más placer. Cuando estamos enamorados, el área como del romanticismo, ¿cierto?, ocupa un espacio mental súper grande, que evidentemente es un estado muy bonito, ¿cierto? Y todo lo que nos haga sentirnos bien, disminuir el estrés, ¿cierto?, nos lleva a fortalecer el sistema inmune. Por eso que, por ejemplo, está toda la teoría de que la depresión tendría un componente relacionado con la inmunidad, y así también en la evidencia de que cuando los episodios depresivos van mejorando, efectivamente, inmunológicamente se va recuperando también ciertos aspectos. Por lo tanto, el estar felices, de alguna manera, asociados al enamoramiento, sí, fortalece el sistema inmunológico. Por otra parte, tiene una repercusión en eso. Claro. Kenny Antonio Arancibia nos pregunta, ¿es verdad que uno biológicamente, si le agregamos ese componente, se pone tonto cuando se enamora? Tonto puede ser una palabra un poco fuerte o despectiva, ¿cierto? Pero más que tonto tiene que ver con esto que mencionábamos recién, ¿cierto?, de cómo el enamoramiento desplaza, por así decirlo, pensamientos o situaciones o elementos que
tenían nuestra atención previamente y que esto, bueno, lo desplaza y nuestra cabeza empieza a estar en otro lado, ¿cierto? Estamos, claro, con la cabeza en la luna, ¿cierto? Entre comillas. Entonces no es que uno esté más tonto, sino que uno está prestando más atención a otra cosa, por lo tanto deja de prestarle, valga la redundancia, tanta atención a lo que habitualmente hacemos, y eso lleva a que, por ejemplo, podamos cometer algunos errores o al no prestar atención no vamos a consolidar ciertos aprendizajes, ciertos recuerdos, ¿cierto? Se nos pueden olvidar algunas cosas más sutiles también. Entonces, no es que uno se ponga tonto, sino que la atención se desplaza hacia otro foco de interés. Y eso nos lleva también a que las áreas en las que habitualmente rendimos de una forma específica cambie también. Claro, pero cambia normalmente para bien, ¿no? O sea, no sé. Es que, claro, depende, como... porque... ¿Sí? Sí, o sea, va a depender evidentemente del contexto, pero también todos esos cambios son transitorios y responden como una situación particular. ¿Qué pasa con el desamor? Cuando la relación se acaba, se termina, la ruptura, el luto, lo que pasa con el cuerpo, biológicamente. A ver, también es bien interesante porque va a depender de mucho, bueno, como todo en salud mental, la respuesta depende, pero en este caso va a depender mucho del contexto, de la etapa, como mencionaba al principio, ¿cierto? Que la relación de pareja va evolucionando a través del tiempo y por lo tanto las etapas son distintas, ¿cierto? Pero el quiebre en la relación o el desamor, ¿cierto? Efectivamente es un duelo, ¿cierto? Porque es la pérdida de algo significativo, de lo cual quisiéramos que no termine, ¿cierto? Estamos hablando en ese caso. Por lo tanto, si hay un duelo, hay la experimentación de sensaciones generalmente más desagradables, ¿cierto? Angustia, tristeza, pena, y que evidentemente nos llevan como al otro lado, ¿cierto? De lo que podría ser el enamoramiento, es decir, como a estar como similar a un estado más bien depresivo, ¿cierto? Y que eso evidentemente nos lleva a que el cuerpo se comporte de manera distinta también. Te comentaba que va a depender porque evidentemente va a ser mucho peor si esto va asociado a una infidelidad, por ejemplo, que va a venir con mucha más rabia, con mucha más desesperanza, quizá, a que si esto ocurre por violencia, por ejemplo, o porque simplemente se desgasta la relación y en el fondo se decide en conjunto no continuar. Evidentemente el duelo va a ser distinto. Sí. Han llegado muchas preguntas, pero hay una que estoy eligiendo aquí igual tira, tenemos ya poquito tiempo, pero aquí nos pregunta un teleauditor: entre el hombre y la mujer, ¿quién se enamora biológicamente más rápido? Uy, a ver, la verdad que no hay mucha diferencia entre hombre y mujer. Uno quizás pudiera diferenciar como qué aspectos, ¿cierto?, llevan a enamorarse hombre y mujer, pero la verdad que la experimentación del enamoramiento es muy similar. O sea, los fenómenos biológicos que ocurren son los mismos, ¿cierto? Entonces, no creo que no hay diferencia en la velocidad de enamoramiento, pero probablemente hay otro tipo de diferencias que en muchos casos son culturales, más que biológicas. Mira, nos pregunta también por los celos. ¿Cómo se describe científicamente los celos? Los celos, también son multifactoriales porque tiene que ver con aspectos de la personalidad, ciertos aspectos como de la historia de cada uno, ¿cierto?, que puedan llevar a la experimentación de los celos, ¿cierto?, desde las inseguridades, desde las experiencias pasadas, de haber sufrido una infidelidad previamente, ¿cierto?, de la historia familiar. Pero también biológicamente, como te comentaba al principio, la vasopresina, que es una hormona que participa de forma importante en la protección de la pareja, estaría bien involucrada en el tema de los celos, como desde algo más de defender a la pareja, pero también desde evitar que la pareja se fije en otra persona. Entonces
Entonces, sí, tiene un trasfondo biológico, pero también hay que tener cuidado, ¿cierto?, de que los celos en algunos casos pueden ser muy complejos y llevar a uno exponerse a situaciones bien difíciles, en algunos casos traspasar ciertos límites, ¿cierto?, que en relación a la pareja. Entonces es más complejo el tema, pero sí, tiene componentes biológicos asociados de todas maneras. Oye, interesante conversación con Nicolás Haidt, médico psiquiatra del Centro del Ánimo y Ansiedad, en este Día del Amor, 14 de febrero, San Valentín, para conocer un poco también el comportamiento del cuerpo desde la biología, entender cuando uno se enamora y también se desenamora, porque son procesos que ocurren. Así que nada, Nicolás, agradecerte este contacto, gracias por conversar con nosotros a esta hora de la tarde acá en Bio Bio. Muchas gracias a ustedes de nuevo por la invitación y ojalá que todos podamos disfrutar de este día. De este día tan especial para muchos. El Día del Amor. Sí. Gracias, Nicolás. Que esté muy bien. Que estén muy bien. Ya pues, interesante conversación, ¿eh? Lo que le pasa desde el punto de vista biológico al cuerpo con el enamoramiento, los celos, el desenamoramiento, desamor y todo aquello que se cuentan en las películas y en las teleseries.